Bienvenidos a este videotutorial de cómo hacer la declaración de renta. Los temas que vamos a ver a continuación es cuál es la fecha límite para presentar mi declaración de renta, cómo consultar la información para hacer declaración de renta. El tercer punto es manejo del programa Ayuda Renta para tabular los datos de declaración de renta. El cuarto es presentación litográfica de la declaración de renta cuando la tenemos que llevar a una entidad bancaria. Y el quinto paso es la presentación virtual de la declaración de renta para los que tienen firma digital y están obligados a declarar virtualmente. Vamos con nuestro primer paso, que es la fecha límite para presentar declaración de renta. Entramos a Google y escribimos lo siguiente: al escribir DIAN calendario tributario nos manda directamente como primer enlace a la página de la DIAN. Vemos que es un enlace de la DIAN en el cual podemos descargar un archivo PDF que es el calendario tributario. Después de descargar el calendario tributario, nos vamos aquí al mes de agosto, donde empiezan las declaraciones de renta, agosto, y empiezan el 11 de agosto y terminan el 21 de octubre. Tomamos, como somos personas naturales, los dos últimos dígitos del NIT. Para los que tenemos cédula de ciudadanía, la persona natural, el número del NIT es el mismo número de la cédula. Otro ejemplo, por ejemplo, si queremos ver a alguien que termina la cédula entre 29 y 30, vemos que la fecha límite para presentarlo es el 1 de septiembre. ¿Qué significa con fecha límite? Es la fecha máxima en que se puede presentar la declaración de renta sin sanción de extemporaneidad. La sanción de extemporaneidad constituye en 10 VTs, un aproximado de 278.000 pesos. Aparte de eso, se le sumarían los intereses de mora si siguen pasando los días transcurridos después de la fecha límite de la presentación. Para nuestro segundo tema de cómo consultar información para hacer declaración de renta, nos dirigimos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y en la parte izquierda del menú color naranja encontramos un enlace llamado declaración de renta. Damos clic sobre ese enlace. Aquí donde dice ingresar a nombre de, como vamos a hacer una información de persona natural, entonces escogemos a nombre propio. Aquí está el tipo de documento, escogemos el documento que tenemos que presentar. Si lo tenemos el RUT como cédula de ciudadanía o si lo tenemos con tarjeta de identidad, hay que mirar eso. Después digitamos la cédula y la clave, la contraseña. También la podemos ingresar con el teclado virtual, como ustedes deseen, si con el teclado virtual o digitándola acá. Procedemos dando clic en el enlace ingresar y al ingresar nos saldrá este menú de opciones. Nos dirigimos al segundo enlace de la ventana color azul, donde está el muñequito que vemos con una mano, donde dice consultar información de declaración de renta, y aquí vemos otro enlace que dice descarga el formato FL2239. En el primer enlace damos clic, nos sale una ventana emergente y esta nos hace descargar un archivo llamado reporte.xls. En este reporte que carga podemos ver la información de los diferentes conceptos por los cuales aparecemos reportados: salarios, bancos, acreditaciones, arriendos, retenciones en la fuente, etcétera. Cualquier información grabada aparece ahí. Y en este siguiente enlace que dice descarga el formato, encontramos si hay alguna inconsistencia. Damos clic, va a ver que intenta descargar el archivo FL2239, le damos clic en aceptar, y este archivo es el que se encarga del reporte de inconsistencias de la información exógena. Recordemos que la información exógena es la que presentan los terceros y en la cual nos reportan, ya sean nuestros empleadores o las empresas que tengamos arriendos, ellos son los que nos reportan, y esa información es la que acabamos de ver, es la información debidamente tabulada y totalizada del año anterior. En este caso estamos cotejando lo que es. Seguimos con el tercer tema, manejo del programa Ayuda Renta para tabular los datos de declaración de renta. Primero que todo, ¿qué es el programa Ayuda Renta? El programa Ayuda Renta es un archivo de Excel con macros que se encuentra en la página oficial de la DIAN, www.dian.gov.co, la cual nos ayuda a tabular la información de tal forma que nos pueda generar ya sea el formato 210, que es régimen ordinario, o el formato 230, que es el IMAS, el impuesto mínimo alternativo simple, para hacer la declaración de renta. Entonces el primer paso que vamos a ver es cómo descargar este archivo
del programa Ayuda Renta. Entramos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Nos dirigimos al enlace en la parte izquierda llamada Otros servicios, damos clic, vemos que se despliega automáticamente unos submenús. Dentro de ese submenú escogemos el primero llamado Prevalidadores, damos clic y vemos los tres prevalidadores, los tributarios, los aduaneros y los cambiarios. Nos vamos al enlace de los tributarios, donde dice impuesto, donde está la calculadora, y bajamos hasta encontrar el enlace de penúltimo llamado Descarga Programa Ayuda Renta. Demos clic sobre el enlace y vemos los diferentes prevalidadores para cada año fiscal. Vemos el del 2009, 10, 11, 12, 13 y 14. Para nuestro ejemplo vemos que está en el 2014 porque en el 2015 se debe presentar la información de fiscal del año 2014. Damos clic sobre el enlace y nos manda sobre la información que si usted es persona natural y ya está clasificada como categoría de empleado o no está obligada a llevar libro de contabilidad y no pertenece a la categoría de trabajadores por cualquiera de sus propias, puede descargar el programa de ayuda renta año grabable 2014. Para que a través de esto usted pueda elaborar un borrador de la declaración de renta, ya sea haciendo uso del formulario 210 o del formulario 230. Quiero aclarar que ese es un borrador, no se puede imprimir y llevarlo al banco, ya que como no tiene número de código de barras, no es un formulario válido para una entidad bancaria. Solamente es para poder transcribir los datos a un formulario oficial, como lo vamos a ver próximamente en el video. Seguidamente encontramos aquí una presentación de qué es el prevalidador, de qué es el programa Ayuda Renta, los documentos necesarios, el uso del programa, el léame, los plazos nuevamente y descarga el programa Ayuda Renta. Entonces vamos a dar clic sobre el enlace Descargue el programa Ayuda Renta y vemos que automáticamente nos carga una ventana emergente con el archivo .zip. .zip para descargar el archivo. Entonces damos a aceptar y empieza la descarga. Como vemos ya descargó, aquí lo tengo, de una vez se automáticamente carga en el compresor, ya sea WinRAR o WinZip, el que tengan ustedes instalado, o el ZZip, el que tengan ustedes en su computador instalado. Damos clic sobre el enlace, vemos que se empieza a descomprimir, ya descomprimió y cargará esta información. Como vemos en la parte izquierda sale en la parte superior dice advertencia de seguridad. Resulta que como este archivo tiene macros, entonces él pide una confirmación de activación de macros. Damos clic sobre el enlace habilitar este contenido, vemos que empieza a cargar, sale procesando y vemos acá que si le damos clic en el botón siguiente ya los macros están activos. Deja pasar, esta es una ventana donde explican qué hace el programa, para qué sirve, cómo la estructura, lo pueden leer con más calma ustedes después de que lo descarguen, y damos clic donde dice ir al formulario. Como vemos aquí, vemos el formulario 210, que es el de declaración de renta y complementarios, personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. Ese es. Y si nos vamos a la parte inferior derecha del mismo formulario, vemos un enlace que dice ir a IMAS, el impuesto mínimo alternativo simple, formulario 230, que es el que usan los asalariados. Cuando el salario es el mayor ingreso que tienen en declaración de renta, usan este formulario para declarar. Ya sea llenar el 210 o llenar el 230, la información está unificada. Usted puede llenar un solo formulario y ver cuánto le da por el IMAS o cuánto le da a pagar por el formulario 210. Esa dualidad la tenemos clara, podemos trabajarla las dos desde el mismo prevalidador. Paso 1, vamos a hacer un ejemplo rápido. Entramos en el enlace llamado datos del declarante. Aquí nos empiezan a pedir los datos. Vemos que automáticamente nos genera el dígito de verificación, nos pide el primer apellido, nos pide el segundo apellido, primer nombre. Entonces nos piden acá Jaime. Y hemos encontrado. Entonces nos piden datos más reales, entonces va a tocar unos datos de prueba.
Nos pide la dirección seccional donde queremos presentar la declaración. Vamos a poner en este ejemplo Barranquilla. El código de la actividad, pues tenemos que irnos al root y mirar en la casilla donde está en el código de actividad, mirar la actividad que aparece ahí. Vamos a ver para nuestro ejemplo la 0010, que es asalariados, y nos pide el patrimonio bruto del año anterior. Si no hemos declarado, debemos poner 0. Si es la primera vez que vamos a declarar, debemos poner aquí 0. Y nos sigue preguntando si se acogió a la 1429, pues llenamos ciertos datos. Si no, pues dejamos vacío. Y vamos a devolvernos a fecha de presentación. Entonces, por ejemplo, si quiero presentarla hoy 20 de agosto, ingresamos y él nos dirá, ¿para qué pide la fecha de presentación? Porque si él va y mira en el calendario tributario que ya su declaración de renta es extemporánea, automáticamente el programa Ayuda a Renta le calcula los intereses de mora y le asigna la sanción por extemporaneidad a su declaración de renta, para que sepa exactamente cuánto debe pagar. Aquí sigue preguntando si es persona natural, nacional o extranjera. Decimos, bueno, para nuestro vamos a decir que no. Que si es servidor público, vamos a decir que no. Que si tiene sucesiones líquidas, bueno, para nuestro ejemplo digamos que no. Y si nos vamos a complementos, vamos a ir a formulario. Vemos que los datos que digitamos ya aparecen cargados en el borrador de nuestro formulario. Seguimos con patrimonio, que son las casillas de 30 a 32. Y vemos acá que nos cargan los campos necesarios: bienes en moneda extranjera, bancos, cuentas de ahorro, inversiones, activos fijos. Vamos a hacer un ejemplo pequeño donde dice bancos. Vamos a poner un saldo a 31 de diciembre. Entonces, nombre de la entidad bancaria, identificación de la entidad bancaria, concepto. Entonces usted puede poner aquí saldo a 31 de diciembre del 2014, por ejemplo. Es decir, que teníamos 1 millón de pesos de saldo. Ir a patrimonio y podemos poner aquí en inversión en moneda nacional que teníamos esto en un banco X, teníamos un CDT, puede ser, con un saldo de 2 millones. Y nos vamos otra vez al campo patrimonio, vemos cómo se está llenando automáticamente acá. Y si vamos al formulario, encontramos que se empiezan a llenar las casillas de patrimonio debidamente totalizadas y tabuladas. Lo mismo pasaría en ingresos. Si venimos a ingresos y decimos honorarios y comisiones, nos piden los datos en detalle del NID, el concepto. Entonces ponemos aquí esto: pago por una asesoría jurídica, un ejemplo puede ser un valor de 5 millones. Y ponemos aquí la retención en la fuente, por ejemplo 500.000. Vemos que el campo de ingresos se empieza a llenar. Ya tenemos honorarios y podemos seguir llenando los datos. Aquí vemos el ingreso recibido como empleado. Podemos venta de inmuebles, por ejemplo, si en el año anterior vendimos un inmueble, entonces esto nos preguntan aquí si fue en el exterior, en qué año se adquirió, cuánto fue el valor de la renta, cuánto le hicieron retención en la fuente. Y así poco a poco. Si tenemos premios de capitalización, gananciales, etcétera, todo va acá. Y si vamos a formulario, vemos que se empieza a llenar el área de ingresos, automáticamente empieza a totalizar, a tabular y a descontar. Costos y deducciones, aquí ponemos lo que son deducciones por dependencia de económicos, por pagos de intereses de vivienda. Otros costos y deducciones, ponemos el 50% del 4 por mil que nos hayan descontado en el año anterior. Y esto ayudará a rebajar el pago total de la declaración de renta. Y así sucesivamente con todos los campos del formulario. Y si vamos al formulario 230, que es el del IMAS, vemos que estos datos, ahorita que empecemos a llenarlos, se empiezan a ver reflejados acá. Para nuestro ejemplo, digamos que ya hemos terminado de ingresar los datos. Vamos a proceder a ver cómo se transfiere esta información al formulario original. El siguiente tema, el cuarto punto, es presentación litográfica de la declaración de renta. Antiguamente,
cuando hablamos de presentación litográfica, las personas se acercaban a los puntos autorizados para comprar su formulario 210 y llenarlo de manera manual, de manera litográfica, como su nombre lo indica. Las personas que tienen la obligación de presentarlo litográficamente ya no deben acercarse a ningún punto de contacto de Servientrega o un punto de contacto de la entidad para pedir un formulario 210. Ahora se deben diligenciar directamente en un enlace que veremos a continuación, diligenciarlo, imprimirlo, preferiblemente en impresora láser, pero no es obligatorio, preferiblemente en impresora láser para la lectura del código de barras, y presentarlo a una entidad bancaria para pasar de estado borrador a estado presentado. Mientras no es una entidad bancaria, no ha pasado a estado borrador. Ya veremos en el siguiente punto cuando es una presentación virtual de declaración de renta, que es cuando el usuario tiene firma digital y queda una vez en estado presentado. Para nuestro tema número 4 vamos a verlo de manera litográfica. Primer paso, entramos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. En la parte izquierda que encontramos el menú llamado Servicios en línea, de color naranja, nos vamos al enlace llamado Usuarios no registrados, diligencia de formatos. Damos clic sobre ese enlace y nos pregunta si vamos a diligenciar un formulario tributario o aduanero. Para nuestro ejemplo, que es declaración de renta, tributario. Y nos carga un código de verificación. Lo transcribimos exactamente como aparece en la imagen. Y después damos clic en continuar. Si ingresamos correctamente el código de verificación, nos carga el menú de opciones para diligenciar. Vemos aquí el 110, el 210, el 230, 240, 315 y 490, que es el recibo oficial de pago. Vamos a dar clic un momento en el formato 210, declarantes de renta y personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. Escogemos el año grabable que vamos a trabajar, en este caso 2014, porque recuerden que en el 2015 se presenta el año grabable 2014. Nos empiezan aquí a pedir datos: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. En la casilla número 12 nos pide a qué seccional vamos a cargarlo. Nosotros en nuestro ejemplo dijimos que en la 2, Barranquilla. Como se dan cuenta, aquí aparece el código. Y aquí el código de la actividad, que sería el código en el root que aparece por la actividad por la cual vamos a declarar, en este caso 0010, que sería asalariado. Se indica si es una corrección, si no dejamos aquí en blanco. Y empezamos a llenar estos datos de patrimonio bruto, deudas, automáticamente el resta nos genera nuestro patrimonio líquido, cuánto recibimos como empleado, si fuimos jubilados, cuánto recibimos por honorarios. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Intereses por rendimiento financiero, ya sea por CDTs, acciones, etcétera. Pongamos que recibimos esto. Dividendos, participaciones, otros, por ejemplo, que tenemos a los que tienen arriendo, pueden poner ahí cuánto recibieron en arriendo en el año grabable anterior. Y si tienen ingresos obtenidos por el exterior, en la casilla 39 los pueden incluir. Vemos cómo automáticamente los ingresos quedan tabulados, totalizados en la casilla 46 y se transfieren automáticamente a la parte de renta. Vamos aquí donde dice costos y deducciones, también podemos poner algunos datos. Recuerden que estos datos son de ejemplo, son datos hipotéticos. Y vemos cómo se empieza a totalizar los diferentes campos que se encuentran en las columnas derechas del formato 210 de declaración de renta. Por último, para convertir este formato en archivo litográfico, damos clic en el enlace que aparece en la parte izquierda con un logo que dice PDF, enlace llamado Generar PDF. Damos clic sobre él y nos carga una ventana emergente con un archivo PDF que al descargarlo vemos la diferencia entre el archivo borrador. Este archivo tiene en la parte derecha un número de formulario y un código de barras. Este es el que se debe imprimir 2 copias y llevarlo a una entidad bancaria para que pase a estado presentado. Si dado el caso tiene pago,
Ustedes pueden generar el formato 490, que es el recibo oficial de pago, para pagar esta declaración. Y así concluimos el tema declaración litográfica de declaración de renta. Con nuestro último tema, presentación virtual de declaración de renta. Las personas que tienen firma digital, que están en el régimen común o son servidores públicos y están obligados a declarar renta de manera virtual, si presentan la declaración de renta de manera litográfica, se dará como no presentada. Entonces, no pueden presentarla de manera litográfica si está obligado a presentarla de manera virtual. ¿Qué ventajas tiene presentarlo de manera virtual? Que automáticamente al firmarla digitalmente ya queda en estado recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se evita ir al banco si está sin pago. Si está con pago, pues pasa a estado recibido, pero genera el pago en la entidad bancaria. Cuando vamos a hacer una declaración de renta virtual, para nuestro ejemplo, se debe entrar a la página de la DIAN, www.dian.go.com, escribir el usuario y clave correspondientes y vemos acá que aparece el enlace que dice próximos vencimientos, declaración de renta, pero podemos entrar por otro enlace que dice diligenciar y presentar. Vamos a ver las dos formas. Vemos en este caso los formularios, vemos aquí el 210 que vimos ahorita litográficamente, escogemos el año agregable a presentar, decimos inicial, diligenciar o firmar. Nos pregunta que si somos persona natural sin residencia en el país, entonces esto decimos que no, para nuestro ejemplo. Y vemos que nos carga el mismo formulario que vimos litográficamente, pero ahora nos carga con un usuario logueado. ¿Qué debemos hacer? El mismo procedimiento, diligenciar los datos de las diferentes casillas, dar clic en el botón generar borrador para que nos genere un número, dar clic en el botón firma posteriormente, firmar digitalmente con el archivo EPF, que es la firma digital que reemplaza la firma litográfica, y por último dar clic en el botón presentar. Al dar clic en el botón presentar ya pasa a estado recibido. Y si quieren guardar una copia de esto, pueden darle clic en el botón general PDF para tener un archivo PDF como un acuse de recibo. Por último, si en la casilla 980 le dio un pago, un total a pagar, deben darle clic en ese enlace llamado liquidar para generar el recibo oficial de pago, el recibo 490, y llevarlo a una entidad bancaria, pagarlo, o hacerlo por el pago del PSE, pago de servicio electrónico. Cualquiera de las dos opciones. ¿Cómo sabemos que ha quedado bien presentada nuestra declaración de renta de manera virtual? Porque en la casilla 997 aparece un círculo verde que dice firmado digitalmente, y encontraremos una marca de agua grande, así que atraviesa todo el formulario 210, que dice recibido. En ese momento podemos tener la claridad que quedó bien presentada, bien recibida, y hemos cumplido con nuestra obligación tributaria.